¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, pues un nuevo día y En el vasto universo del entretenimiento latinoamericano, pocos nombres han logrado construir una presencia tan sólida y respetada como Sergio Goyri. Con una trayectoria que abarca décadas, Goyri se convirtió en uno de los rostros más emblemáticos de las telenovelas, interpretando con maestría personajes intensos, complejos y, en muchas ocasiones, memorables antagonistas. Su voz firme, su mirada penetrante y su capacidad para transmitir emociones lo posicionaron como un referente indiscutible en la industria. Sin embargo, como suele ocurrir con muchas figuras públicas, la imagen que el público conoce es solo una parte de la historia. Detrás de los reflectores, de los sets de grabación y de los aplausos, existe una vida privada que rara vez se expone en su totalidad. Y es precisamente en ese espacio íntimo donde comienza a gestarse un relato profundamente humano, marcado por silencios, decisiones difíciles y emociones contenidas. Durante años, Sergio Goyri mantuvo una vida relativamente discreta fuera de las cámaras. A pesar de su fama, siempre mostró una inclinación por proteger su entorno familiar, evitando la sobreexposición mediática. Sus entrevistas solían centrarse en su trabajo, en su pasión por la actuación y en su visión del arte. Pero poco se decía sobre sus luchas personales, sobre los momentos de vulnerabilidad que, como cualquier ser humano, también enfrentaba. Quienes lo conocen de cerca describen a un hombre de carácter fuerte, pero también profundamente sensible, un padre presente, exigente consigo mismo y con los demás, pero al mismo tiempo comprometido con los valores que siempre defendió. En ese equilibrio entre la fortaleza y la introspección, se encontraba una de las claves de su personalidad. Con el paso del tiempo, comenzaron a surgir señales sutiles de que algo estaba cambiando. No eran evidentes para el público general, pero sí para su círculo cercano. Pequeños cambios en su rutina, una actitud más reservada, momentos de silencio que antes no eran habituales. Nada alarmante en apariencia, pero suficiente para generar inquietud en quienes lo rodeaban. En ese contexto, la figura de su hijo empezó a cobrar mayor relevancia. Aunque siempre había mantenido un perfil bajo, su vínculo con Sergio era profundo, no solo como padre e hijo, sino como dos personas que compartían una conexión emocional intensa, construida a lo largo de los años. Fuentes cercanas describen una relación basada en el respeto mutuo, pero también en una comunicación directa, sin rodeos. No era una relación perfecta, ninguna lo es, pero sí auténtica. Y precisamente por esa autenticidad, cualquier cambio en el estado de Sergio tenía un impacto directo en su hijo. El momento en que la situación comenzó a hacerse más evidente fue gradual. No hubo un evento puntual que marcara el inicio de todo, sino una acumulación de factores que, poco a poco, fueron revelando una realidad más compleja. Para su hijo, ese proceso fue especialmente difícil, no solo por lo que implicaba a nivel emocional, sino por la necesidad de asumir un rol más activo en la vida de su padre. Las conversaciones entre ambos se volvieron más profundas. Ya no se trataba únicamente de temas cotidianos o familiares, sino de reflexiones sobre la vida, sobre el paso del tiempo, sobre las decisiones tomadas y las que aún quedaban por tomar. En esos intercambios, surgían emociones que habían permanecido latentes durante años. Uno de los aspectos más significativos de este proceso fue la manera en que Sergio comenzó a mirar su propia vida. Según relatan allegados, hubo momentos en los que expresó pensamientos cargados de introspección, como si estuviera revisando su historia desde una nueva perspectiva. No se trataba de arrepentimiento, sino de una necesidad de comprender, de encontrar sentido en cada etapa vivida. Para su hijo, escuchar esas reflexiones fue profundamente impactante. No porque fueran negativas, sino porque revelaban una dimensión de su padre que no siempre había sido visible. Era como descubrir nuevas capas de una persona que creía conocer completamente. A medida que el tiempo avanzaba, la situación comenzó a adquirir una carga emocional más intensa. Las preocupaciones dejaron de ser implícitas para convertirse en conversaciones abiertas, aunque siempre manejadas con discreción. La familia optó por mantener la privacidad,
no por ocultar la realidad, sino por proteger un proceso que consideraban profundamente personal. El entorno mediático, como suele ocurrir, comenzó a especular. Pequeños indicios, interpretaciones, comentarios que circulaban sin confirmación. Sin embargo, la familia de Sergio se mantuvo firme en su decisión de no alimentar rumores. Para ellos, lo importante era acompañar, sostener y comprender. En medio de este escenario, su hijo se convirtió en una figura clave, no solo como testigo de lo que estaba ocurriendo, sino como alguien que, en silencio, asumía responsabilidades emocionales que no siempre son visibles. Su fortaleza no se medía en palabras públicas, sino en su presencia constante. En su capacidad de estar. Es una historia de desenlaces definitivos, sino de procesos. De cambios que ocurren lentamente, de emociones que se transforman, de relaciones que evolucionan. Es el inicio de un camino que, aunque complejo, también está lleno de momentos de conexión profunda, porque más allá de la fama, de los personajes y de la trayectoria profesional, lo que emerge aquí es la historia de un hombre enfrentando su propia realidad y de un hijo que, con el corazón en la mano, comienza a comprender que algunas etapas de la vida no se pueden evitar. Solo acompañar. Y en ese acompañamiento, silencioso pero poderoso, empieza a escribirse una de las páginas más íntimas y conmovedoras en la vida de Sergio Goyri. Una historia que apenas comienza a revelarse. A medida que los días avanzaban, la situación en torno a Sergio Goyri dejaba de ser una inquietud silenciosa para convertirse en una realidad imposible de ignorar dentro de su círculo más cercano. Lo que en un inicio eran solo pequeñas señales, ahora comenzaba a tomar forma como un proceso más profundo, más complejo y emocionalmente más exigente. Para su hijo, este cambio no fue repentino, pero sí contundente. Había pasado de observar con preocupación a involucrarse activamente. Ya no era solo un espectador de la vida de su padre, sino una pieza fundamental en su día a día. Este rol, asumido casi de manera natural, implicaba una carga emocional que no siempre encontraba espacio para expresarse. Las conversaciones entre ambos adquirieron una nueva dimensión. Se volvieron más frecuentes, más largas y, sobre todo, más sinceras. Controndes. En ellas, Sergio ya no hablaba únicamente desde la figura de autoridad que siempre había representado, sino desde un lugar más vulnerable, más humano. Era un hombre que comenzaba a abrirse, a compartir pensamientos que durante años había mantenido en silencio. Según personas cercanas, hubo momentos especialmente intensos en esos diálogos. Sergio reflexionaba sobre su carrera, sobre las decisiones que había tomado, sobre los sacrificios que implicó su éxito. No con nostalgia vacía, sino con una lucidez que sorprendía incluso a quienes lo conocían profundamente. Para su hijo, escuchar estas palabras era un proceso emocional complejo. Por un lado, sentía orgullo al ver la claridad con la que su padre analizaba su propia vida. Por otro, experimentaba una tristeza silenciosa al comprender que esas reflexiones nacían de un momento de cambio inevitable. En este contexto, la dinámica familiar también comenzó a transformarse. Los roles tradicionales se difuminaban poco a poco. El padre fuerte, guía y protector, daba paso a una figura que, sin perder su esencia, necesitaba ahora ser acompañada de una manera distinta. Y el hijo, sin dejar de serlo, asumía responsabilidades que implicaban madurez, paciencia y una gran fortaleza emocional. Uno de los aspectos más difíciles fue la aceptación. No se trataba solo de comprender lo que estaba ocurriendo, sino de asimilarlo internamente. Aceptar que la vida, incluso para alguien tan fuerte como Sergio, también tiene momentos de fragilidad. Y que esos momentos no se pueden evitar, solo transitar. El entorno cercano describía una atmósfera de respeto absoluto. No había dramatismo exagerado, ni desesperación visible. Lo que predominaba era una especie de calma consciente, una manera de enfrentar la situación con dignidad. Cada gesto, cada palabra, parecía cuidadosamente medida, no por frialdad,
sino por la necesidad de preservar el equilibrio emocional. Sin embargo, el peso de la verdad comenzaba a hacerse más evidente. Y fue en ese punto donde el hijo de Sergio vivió uno de los momentos más difíciles de todo el proceso. La necesidad de hablar, de expresar lo que estaba ocurriendo. No fue una decisión fácil. Durante mucho tiempo, había protegido la privacidad de su padre, respetando su deseo de mantener todo en un ámbito íntimo. Pero llegó un momento en el que el silencio dejó de ser una opción viable. No por presión externa, sino por la necesidad de dar un sentido a lo que estaba viviendo. Cuando finalmente decidió pronunciarse, lo hizo con una sinceridad que conmovió a muchos. No recurrió a dramatismos innecesarios ni a detalles invasivos. Sus palabras fueron directas, honestas y profundamente humanas. Habló de su padre no como una figura pública, sino como el hombre que conocía desde siempre. Fuerte, complejo, pero también vulnerable. Ese testimonio marcó un punto de inflexión. La historia dejó de ser una serie de especulaciones para convertirse en un relato con rostro humano. El público, acostumbrado a ver a Sergio en papeles intensos y dominantes, comenzó a percibir una faceta distinta. La de un hombre enfrentando una etapa difícil con la misma intensidad con la que había vivido toda su vida. Las reacciones no tardaron en llegar. Mensajes de apoyo, respeto y admiración inundaron los espacios donde se compartía la noticia. Pero más allá de la respuesta pública, lo importante era lo que ocurría en el ámbito privado. Para el hijo de Sergio, hablar no significó liberarse completamente del peso emocional, pero sí representó un paso importante. Fue una manera de ordenar sus pensamientos, de darle voz a lo que había permanecido dentro durante tanto tiempo. Mientras tanto, Sergio continuaba su proceso con una serenidad que seguía sorprendiendo. No buscaba protagonismo ni compasión. Su enfoque parecía centrado en vivir el presente, en aprovechar cada momento, en mantener la conexión con quienes lo rodeaban. Porque hay momentos en la vida en los que la fortaleza no se mide en resistencia, sino en la capacidad de aceptar. Y en ese proceso de aceptación, tanto Sergio como su hijo comienzan a recorrer un camino que, aunque complejo, también está lleno de significado. Un camino donde el amor, la comprensión y la presencia se convierten en los pilares fundamentales, incluso cuando las palabras ya no son suficientes. La historia de Sergio Goyri había entrado en una etapa donde el silencio ya no podía sostener todo el peso emocional acumulado. Lo que durante semanas o incluso meses se había mantenido en el ámbito privado comenzó a tomar una forma más visible. No por decisión mediática, sino por necesidad humana. Para su hijo, aquel momento marcó un antes y un después. Después de haber hablado por primera vez, algo cambió en su interior. No fue una liberación total, pero sí una grieta en ese muro de contención que había construido para proteger a su padre y a sí mismo. Y en esa grieta, comenzaron a salir emociones que ya no podían ser contenidas. Las entrevistas, aunque pocas y cuidadosamente elegidas, dejaron ver a un joven profundamente afectado, pero también sorprendentemente fuerte. No era una fortaleza fría o distante, sino una que nacía del amor, del compromiso y de la necesidad de estar presente en cada instante. En una de sus declaraciones más comentadas, expresó algo que resonó profundamente. Hay cosas que uno nunca está preparado para vivir, aunque crea que sí. Esa frase, simple pero cargada de significado, reflejaba no solo su situación personal, sino una verdad universal. Nadie está realmente listo para enfrentar ciertos momentos de la vida, especialmente cuando se trata de ver cambiar a alguien que siempre ha sido un pilar. Mientras tanto, Sergio Goyri continuaba transitando su propio proceso. Su actitud no había cambiado en esencia. Seguía siendo un hombre de carácter firme, pero cada vez más introspectivo. Algoria mintro, un hombre del asundo, di condales umbremira cerquiciando, un hombre quiras. Había en él una especie de calma profunda, casi silenciosa, que quienes lo visitaban describían como impactante. No era resignación.
era algo distinto. Una forma de mirar la vida desde otro lugar. Algunos allegados mencionaron momentos especialmente significativos, conversaciones en las que Sergio hablaba del tiempo, de cómo pasa sin que uno se dé cuenta, de lo importante que es detenerse a valorar lo que realmente importa. No eran discursos largos, sino reflexiones breves, casi susurradas, pero con un peso emocional enorme. Para su hijo, cada una de esas palabras se convertía en un recuerdo imborrable. Había días más difíciles que otros, días en los que la realidad se hacía más evidente, más dura. En esos momentos, el silencio volvía a ocupar un lugar central, pero ya no era el mismo silencio del inicio. Este estaba lleno de significado, de comprensión mutua, de una conexión que no necesitaba explicaciones. El entorno cercano también comenzó a transformarse. Amigos de toda la vida, colegas del medio artístico, personas que habían compartido décadas con Sergio, empezaron a acercarse de manera más íntima, no con la intención de invadir, sino de acompañar. Los encuentros eran discretos, lejos de cámaras y titulares. Conversaciones sinceras, recuerdos compartidos, momentos de risa inesperada en medio de la tensión, porque incluso en los contextos más difíciles, la vida encuentra formas de manifestarse. El legado profesional de Sergio también empezó a tomar un nuevo significado. Sus trabajos, sus personajes, sus escenas más icónicas, comenzaron a ser revisitados no solo como entretenimiento, sino como parte de una trayectoria que ahora se veía con otros ojos. Para muchos, era el villano inolvidable de las telenovelas. Para otros, un actor versátil y comprometido. Pero para su hijo, en ese momento, era simplemente su padre. Y esa diferencia lo cambiaba todo. En una conversación particularmente emotiva, según relatan personas cercanas, el hijo le dijo algo que resumía todo lo que sentía. Más allá de todo lo que hiciste, lo más importante para mí siempre fue quién eres. Esa frase no solo conmovió a Sergio, sino que se convirtió en un punto de conexión profunda entre ambos. Porque en medio de la fama, del reconocimiento y de la trayectoria, lo esencial volvía a ocupar su lugar: el vínculo humano. A medida que la historia avanzaba, la percepción pública también evolucionaba. Ya no se trataba de una noticia impactante, sino de una historia que tocaba fibras sensibles, una historia que hablaba de familia, de amor, de despedidas que no siempre son explícitas, pero que se sienten. Las redes sociales, los medios, incluso figuras del espectáculo, comenzaron a expresar respeto más que curiosidad. Había una especie de acuerdo tácito. Esta no era una historia para el morbo, sino para la reflexión. Para el hijo de Sergio, ese cambio fue importante. Le permitió transitar este momento con un poco más de calma, sabiendo que la historia de su padre estaba siendo entendida desde un lugar más humano. Sin embargo, el dolor seguía ahí. No desaparecía. Solo cambiaba de forma. Había momentos de aparente normalidad, donde la rutina intentaba mantenerse. Pequeños gestos cotidianos, conversaciones ligeras, instantes en los que todo parecía igual, aunque en el fondo, ambos sabían que no lo era. No en los grandes eventos, ni en las declaraciones públicas, sino en esos momentos íntimos donde el amor se expresa sin necesidad de palabras grandilocuentes, donde una mirada, un silencio compartido o una frase sencilla tienen más peso que cualquier discurso. Y en esa presencia, tanto Sergio Goyri como su hijo continúan escribiendo una historia que, más allá de su desenlace, ya ha dejado una huella profunda. Una historia que no habla solo de un final, sino de todo lo que se construye en el camino hacia él. Con el paso del tiempo, la historia de Sergio Goyri dejó de centrarse únicamente en la incertidumbre y el dolor para transformarse en algo más profundo. Una reflexión sobre la vida, el paso del tiempo y el legado que cada persona deja atrás. Después de las palabras valientes de su hijo, el ambiente emocional cambió sutilmente. No porque la situación se volviera más fácil, eso nunca ocurrió, sino porque comenzó a instalarse una nueva forma de entender lo que estaban viviendo. Una mezcla de aceptación,
respeto y sobre todo amor consciente. Para su hijo, este último tramo del camino fue el más intenso. Cada día parecía tener un significado distinto. Ya no se trataba de esperar respuestas, sino de vivir el presente con una intensidad que antes quizás no había sido necesaria. Los pequeños momentos, una conversación tranquila, una mirada, incluso el simple hecho de compartir el mismo espacio, adquirieron un valor inmenso. En ese contexto, Sergio mostró una faceta que muchos no habían visto antes. Lejos de los personajes fuertes e imponentes que interpretó durante años, emergía un hombre sereno, reflexivo, profundamente humano. No había en él miedo evidente, sino una especie de claridad interior que impactaba a quienes lo rodeaban. Personas cercanas relatan que en sus últimos encuentros hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra tenía peso. No eran discursos largos ni reflexiones complejas, eran frases sencillas, pero cargadas de verdad. Hablaba de la importancia de la familia, del tiempo perdido y del tiempo aprovechado, de los errores y de los aprendizajes. Para su hijo, escuchar esas palabras era como recibir fragmentos de un legado emocional. No eran consejos tradicionales, sino mensajes que quedaban grabados de forma profunda, como si cada uno de ellos fuera una pieza clave para comprender todo lo vivido. Uno de los momentos más significativos, según cuentan allegados, fue una conversación en la que Sergio, con total serenidad, expresó algo que quedó marcado. Al final, lo único que realmente importa es cómo hiciste sentir a las personas que amas. Esa frase se convirtió en un punto de quiebre emocional. No solo para su hijo, sino para todos los que estaban presentes, porque en ella se resumía una vida entera. Más allá del éxito, del reconocimiento o de la fama, lo que permanece es el impacto humano. A partir de ese momento, la dinámica cambió aún más. Ya no había espacio para negaciones ni para ilusiones innecesarias. Todo se volvió más auténtico, más directo. Las emociones fluían sin necesidad de ser contenidas. Y en esa autenticidad surgió una forma de paz que, aunque difícil de explicar, era real. El entorno cercano también comenzó a despedirse, cada uno a su manera. Algunos a través de visitas, otros con mensajes, otros simplemente recordando en silencio. No hubo despedidas teatrales ni momentos exagerados. Todo se mantuvo en una línea de respeto y dignidad que reflejaba perfectamente la personalidad de Sergio. Para el público, la historia ya había dejado de ser una noticia. Se había convertido en un relato que tocaba fibras profundas, un recordatorio de que, detrás de cada figura pública, hay una vida real, con emociones, vínculos y momentos que no siempre se ven. El hijo de Sergio asumió completamente su rol, no solo como familiar, sino como guardián de esa historia, no desde la exposición, sino desde la memoria, entendiendo que lo más importante no era lo que el mundo sabía, sino lo que él había vivido junto a su padre. Con el tiempo, el dolor comenzó a transformarse. No desapareció, pero dejó de ser una herida abierta para convertirse en una presencia constante, más tranquila, más integrada, una forma de recordar sin romperse. El legado de Sergio Goyri entonces no se limitó a su carrera artística. Va mucho más allá. Está en las personas que lo conocieron, en quienes trabajaron con él, en quienes crecieron viendo sus interpretaciones, pero sobre todo, en su familia. Porque al final, lo que define una vida no es solo lo que se logra, sino lo que se deja en los demás. Cierra con un final dramático, sino con una sensación más profunda, la de haber sido testigos de una historia real, humana, llena de matices. Una historia que nos recuerda que la vida no siempre ofrece finales perfectos, pero sí oportunidades para amar, aprender y trascender. Y quizás esa sea la verdadera enseñanza que queda. Que incluso en los momentos más difíciles, hay una forma de dignidad, de conexión y de verdad que permanece. Porque algunas historias no terminan. Simplemente se transforman en memoria. La historia de Sergio Goyri no es solo el relato de un actor reconocido ni de un desenlace doloroso. Es ante todo una historia profundamente humana que nos confronta con lo más esencial.
el paso del tiempo, el valor de la familia y la importancia de decir lo que sentimos antes de que sea demasiado tarde. A través de cada capítulo, hemos sido testigos no solo de una etapa difícil, sino de un proceso lleno de significado. Hemos visto a un hijo enfrentar una realidad compleja con valentía, y a un padre dejar, más allá de su carrera, un legado emocional imposible de borrar. Porque al final, lo que realmente permanece no son los aplausos ni los personajes, sino los momentos compartidos, las palabras sinceras y el amor que logramos dar y recibir. Si esta historia te ha tocado el corazón, si te ha hecho reflexionar o recordar a alguien importante en tu vida, este espacio es para ti. Suscríbete al canal ahora mismo para no perderte más historias reales, análisis profundos y relatos que van más allá de la noticia. Activa la campanita para recibir cada nuevo contenido. Déjanos en los comentarios tu opinión. ¿Qué es lo más importante que debemos valorar en la vida? Comparte este contenido con alguien que necesite escuchar este mensaje hoy. Gracias por acompañarnos hasta el final, porque aquí, cada historia tiene un propósito,